Como les comentaba, muchísimas gracias por la invitación a este evento. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo esta información referente a la respuesta inmunológica en la infección COVID-19, la respuesta inmunológica que damos frente a una infección por SARS-CoV-2. Y bueno, espero que logre, no sé, aportar bastante en este punto y aclarar algunas dudas que los participantes tengan. Bueno, entonces, para iniciar, hablar un poco de la respuesta inmunológica que se presenta por el SARS-CoV-2. Entonces, me gustaría hacer un breve recorrido por lo que es la respuesta inmune en nuestro organismo. Como bien sabemos, como recordamos, nosotros tenemos dos frentes de respuesta inmunológica frente a las infecciones. Por un lado, tenemos la inmunidad innata, que como su nombre lo indica, es innata. Esta inmunidad prácticamente pertenece a todos los organismos, inclusive desde organismos primitivos se ha observado que tienen inmunidad innata. ¿Cuál es una de las características importantes de esta inmunidad? La inflamación que se genera. ¿Qué es la inmunidad innata? Entonces, principalmente son todas las barreras y todas las respuestas de células que no son especializadas en responder ante una primera infección. A la inmunidad innata hacen parte de barreras como la piel, las mucosas, encontramos multitud de células como los neutrófilos, digamos todos los leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, algunas células como las natural killer, ¿vale? Que ellos lo que hacen es, digamos que, bloquear en primera instancia una infección, ¿ok? También tenemos que hacer un énfasis y tener en cuenta que en toda la respuesta inmunológica, tanto innata como adaptativa, es de vital importancia las sustancias que se producen, ¿ok? En este caso, pues, hablamos de citocinas, donde estaríamos hablando de interleuquinas, interferones, quimioquinas. Sin ellas, la respuesta inmunológica no se daría de la manera correcta, ¿ok? Tenemos algunas citoquinas proinflamatorias que contribuyen a esa inflamación local, que lo que es esa inflamación local es la migración de todas las células que van por el torrente sanguíneo y en el momento de la inflamación salen a la zona de la infección, en el momento de la infección salen a la zona de la infección y generan un proceso inflamatorio. ¿Para qué? Para llegar allí y en ocasiones degranular los gránulos que tienen, en otras ocasiones producir más sustancias que contribuyan a contrarrestar la infección viral o la que estén en ese momento atacando. En este caso, pues hablamos de una infección viral, porque estamos hablando de el SARS-CoV-2, ¿ok? Posterior a esto, tenemos la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata se presenta inmediata a una infección. La inmunidad adaptativa ya se toma más tiempo. Dependiendo del tipo de infección de la cual estemos hablando, normalmente estamos entre unos 5 a 8 días posinfección, ¿ok? La inmunidad adaptativa es clave, ¿para qué? Para generar memoria inmunológica, ¿ok? Aquí, en la inmunidad adaptativa, ya hablamos de unas respuestas muchísimo más específicas y especializadas. Entonces, ¿cómo inicia esta inmunidad adaptativa? Entonces, lo que tenemos es la activación de los linfocitos. Entonces, ya aquí hablamos de la célula presentadora de antígenos. Esta célula va a migrar, una célula dendrítica, va a migrar a los ganglios linfáticos y va a hacer una presentación de proteínas o de moléculas de sustancias del microorganismo al cual se está enfrentando el sistema inmunitario. ¿Para qué? Para activar los linfocitos. Dependiendo de las citoquinas que se segreguen, vamos a tener diferentes tipos de respuestas, TH1, TH2, es decir, producción para estimular los linfocitos B para producción de anticuerpos y de esta manera generar memoria inmunológica, que es, digamos, el objetivo principal de este tipo de respuesta. Y es la diferencia número uno que podemos tener entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que en la inmunidad adaptativa se genera memoria inmunológica y es específica. ¿Okay? Una vez ocurre esto, entonces podemos tener la resolución de la infección, gracias a que las moléculas y las células, las moléculas producidas y las células que han sido activadas, viajan a los sitios de la infección para contrarrestarla. ¿Ok? De tal manera, entonces existe la resolución de la infección, que es el sistema inmunitario vence todos los microorganismos que lo están atacando, y por otro lado, vuelve a la homeostasis del sistema inmune, es decir, un equilibrio entre sustancias antiinflamatorias y proinflamatorias.
Cuando nosotros hablamos de sustancias proinflamatorias, de citoquinas proinflamatorias, tenemos que resaltar el papel que tiene la interleuquina 6, la interleuquina 1B, el TNF-alfa, entre otros, y a su vez ellas mismas, en el momento que existe la resolución de la infección, contribuyen también en gran medida como citoquinas antiinflamatorias, ¿ok? Entonces, una vez actuado toda la respuesta inmunológica y se da la resolución de la infección, el organismo entra en estado de equilibrio nuevamente y la inflamación es revertida. Las células vuelven a su estado normal y dejan de secretarse todas las sustancias necesarias para la lucha que en ocasiones contribuyen al deterioro mismo de las células en donde se presenta la infección. ¿Okay? Eso sería, digamos que como rasgos generales, toda la parte de la respuesta inmunológica. Cuando estamos frente a un virus, esto digamos que es un poco, resume lo que acabamos de ver, pero más enfrentado hacia los virus. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, digamos, una relevancia importante de interferones. Entonces, una vez, al poco tiempo, digamos, inclusive en el mismo momento en que se puede llegar a presentar una infección en una célula a causa de un virus, se segregan cantidades abundantes de interferones tipo 1. Estas sustancias, digamos que son las especializadas para bloquear o para intentar contrarrestar la infección viral, ¿ok? Al cabo de 2 días empieza la activación de las células natural killer, que lo que van a hacer es bloquear, eliminar las células infectadas por los virus. Posteriormente, al cabo de 5 a 8 días, pues ya tenemos un mecanismo efector para la inmunidad adaptativa y comienza la producción tanto de diferenciación de células necesarias para la respuesta celular, CD8 principalmente, y posteriormente, un poco más tardío, ya tendremos la secreción de anticuerpos, ¿vale? Que es, digamos que ellos serán como nuestros soldados muchísimo más fuertes para luchar contra este tipo de infecciones. A este lado lo que les quería enseñar es un gran esquema de cómo podría llegar a ser toda esa respuesta inmunológica frente a un virus, donde encontramos la cantidad de células involucradas, sustancias, moléculas necesarias para hacer frente a toda la infección viral, ¿ok? Listo. Me interesa hacer énfasis, digamos, en la parte que tienen los interferones en la lucha contra los virus. Los interferones son producidos por las células que están infectadas por un virus, ¿ok? Estos pueden hacer su efecto en las mismas células que los producen o pueden viajar a las células vecinas que aún no han sido infectadas o que están también infectadas, pero potencializar la acción de los mismos y generar un efecto antiviral, ¿ok? ¿Cuál es ese efecto antiviral? Existen diferentes proteínas que se comienzan a secretar y que se comienzan a producir inmediato cuando un virus ha atacado a una célula. Entonces, están basadas principalmente en 2 cosas. Uno es degradar el RNA viral y la otra, que es supremamente importante, es inhibir la síntesis de las proteínas virales. Cuando un virus está haciendo su replicación dentro de la célula y necesita volverse a ensamblar, necesita la producción de sus proteínas, principalmente pues, digamos, para formar toda la conformación viral, pero para hacer nuevamente su cápsides, sus membranas y poder salir a infectar nuevas células, si lo va a hacer, ¿ok? Entonces, en este caso, se forman unos complejos proteicos dentro de la célula, los cuales van a inhibir esas proteínas virales, con lo cual la célula va a entrar en un estado antiviral y si bien no logra frenar por completo la infección, logra evitar en gran medida la replicación viral mientras se desarrolla la inmunidad adaptativa y se contrarresta totalmente la infección, ¿ok? Aquí también, en referente a la inmunidad innata, como lo comenté anteriormente, tenemos algunas células como las natural killer, como su nombre lo dice, asesinos naturales, y ellas lo que van a hacer eliminar las células infectadas. También son supremamente importantes en la lucha contra las infecciones virales y tienen una gran relevancia en lo que se ha observado con el SARS-CoV-2.
Debemos recordar que también existen otros mecanismos de defensa, como son el complemento, ¿okay? Que está principalmente, digamos, involucrado en potencializar esa respuesta inflamatoria, pero también en gran medida en hacer que las células que pueden llegar a estar infectadas entren en lisis. ¿Okay? Listo. Si nosotros revisamos y si nosotros recordamos todo lo que hace el sistema inmunitario, todas las defensas que puede generar frente a las infecciones virales, y si lo vemos a grandes rasgos, existe, digamos, condiciones específicas y especializadas para hacer frente, ¿verdad? Todos nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa entonces con la infección con el SARS-CoV-2? Entonces, hablemos de una mezcla de factores. Empecemos hablando que es una enfermedad emergente. Entonces, al ser una enfermedad emergente, no existe memoria inmunológica. Es decir, no ha habido ninguna expansión clonal específica para este tipo de virus. ¿Ok? No hemos tenido contacto previo con este tipo de virus para poder generar una memoria inmunológica. La memoria inmunológica es clave, ¿por qué? Porque en el momento en que nosotros volvemos a estar infectados por el mismo microorganismo, la respuesta adaptativa se genera de una manera muchísimo más rápida y más potente. Entonces, en este caso, al no haber tenido contacto previo con ningún tipo de antígeno perteneciente a este virus, no existe esa memoria inmunológica, no existe una especialización de la respuesta del sistema inmunológico frente a ningún tipo de proteína viral. Entonces, por consiguiente, la lucha es como si fuera desde ceros, ¿no? O sea, es como si nosotros estuviéramos hablando que se tiene que hacer toda la presentación y toda la generación desde cero de todo, ¿ok? A esto le tenemos que sumar muchísimas de las patologías con las cuales cursan algunos pacientes que han sido contagiados con COVID. A eso le tenemos que sumar los tratamientos inmunosupresores, ¿vale? Que lo que hacen es inhibir todas las respuestas del sistema inmunitario, ¿ok? En gran medida, normalmente lo que hace un tratamiento inmunosupresor es bloquear la mitosis de los linfocitos T. Entonces, por consiguiente, digamos que toda esa respuesta adaptativa estaría bloqueada, ¿ok? Entonces, se generaría una respuesta inmune innata en mayor medida que conllevaría a un proceso inflamatorio muchísimo más exacerbado, que igual lo vamos a ver posteriormente cuando veamos también la interacción que tiene el virus con todo el sistema inmunológico. Listo. Dentro de estos factores, también cabe resaltar todas las características propias del virus frente a las células, frente al sistema inmunitario y características propias del mismo que contribuye a hacer que esos daños sean muchísimo mayores. Tenemos que empezar hablando del efecto citopático. El efecto citopático pues es un efecto que ejercen la mayor proporción de virus en el momento en que ingresan en las células. Entonces es un efecto que da cambios bioquímicos, moleculares, morfológicos. Estos cambios pueden ser evidenciados. Si nosotros miráramos esas células en un microscopio, vemos que desde su morfología ha variado, ¿ok? Esos efectos citopáticos tienen una repercusión grandísima en los procesos que se generan dentro de las células. Por consiguiente, y lo que ocurre principalmente es que la célula entra en piroptosis. Esto es una muerte celular programada, similar a la apoptosis. Tiene algún tipo de parte diferente y, por ejemplo, bueno, también actúan las caspasas, pero en este caso nosotros estamos hablando que se generan unos poros en la membrana, ¿ok? Y es altamente inflamatoria. Es decir, en el momento en que la célula entra en este proceso, se genera una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, pero principalmente la interleuquina 1B, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre en esta infección principalmente por SARS-CoV-2? El macrófago alveolar y la célula epitelial alveolar comienzan a identificar los patrones asociados a patógenos liberados, es decir, proteínas virales, ¿ok? De igual manera, las células también que se encuentran en toda esta zona alveolar comienzan a identificar los DAM, que son los patrones moleculares asociados a daños producidos por las células que han sido infectadas. Entonces, la mezcla de estos dos genera, digamos, un proceso gigantesco inflamatorio, hace que la célula
entra en muerte celular programada, ya que no ha sido capaz de bloquear, digamos, todo este tipo de infección, y en la zona alveolar empieza a haber una muerte exagerada de células que contribuyen a la secreción de muchísimas proteínas proinflamatorias, las cuales contribuyen a la inflamación local, y esa inflamación local lo que hace es atraer muchísimas células del torrente sanguíneo, principalmente monocitos y linfocitos. Es por esto que, pues, una de las formas en que se explica la linfopenia tan exagerada que se puede encontrar en este tipo de pacientes. ¿Ok? No se ha observado que haya, digamos, gran flujo de neutrófilos, sino principalmente monocitos y linfocitos T. ¿Ok? Aquí también tiene que remarcarse el papel importante dentro de las citoquinas proinflamatorias que se generan, el de la interleuquina 6. ¿Vale? Lo vamos a hablar mucho más adelante, pero tener en cuenta que en todo este proceso de inflamación local, la interleuquina 6 va a tener una gran relevancia tanto en la interacción que va a generar con las células directas del sistema inmunológico, como con ese proceso de exacerbar aún más esta parte de inflamación local y el daño que se genera a causa de esta inflamación local en el tejido. Listo. Entonces, teniendo en cuenta también las características del virus, si hablamos de otro tipo de características, tenemos que hacer referencia principalmente a cómo se encuentra descrito, cómo se encuentra organizado todo el genoma del virus. Entonces sabemos que tenemos una parte, digamos, si lo dividimos en dos, sabemos que tenemos una parte de genes que están diseñados principalmente para codificar para proteínas estructurales y accesorias. Van a ser 100% necesarias para el ensamblaje de nuevos virus, para toda la parte de replicación viral. ¿Ok? Pero tenemos otra parte de proteínas no estructurales y accesorias que principalmente están diseñadas para interactuar directamente con la respuesta inmunológica propia del huésped y de esta manera bloquear. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es uno de los principales puntos que tiene, digamos, esta interacción? Recuerden que hice, pues, una pequeña explicación de los interferones. Principalmente cuando hablamos de los interferones más importantes en las infecciones virales, estamos hablando de los interferones tipo 1, estaríamos hablando de interferones alfa y beta, que son los que tienen, digamos, una mayor relevancia en el estado antiviral que se puede presentar después de una infección por un virus. Y lo que hace es que esas proteínas interfieren en el receptor, interfieren en el factor que codifica para los interferones, NF-kappa beta. Entonces, por consiguiente, la producción de interferones no se da de manera correcta, el ingreso de los interferones a las células de la vecindad tampoco se da de manera correcta, con lo cual la célula queda desprotegida de ese estado antiviral que se genera en la actuación de los interferones tipo 1, alfa y beta. Digamos que este es uno de los puntos claves que se conoce de la interferencia que realiza el SARS-CoV-2 en la respuesta inmune innata. Y por eso se postulan muchas teorías donde se habla que ese avance, ¿no? Bueno, estamos hablando de varios factores, pero digamos que este es un factor supremamente importante para dar ese avance que se puede llegar a presentar en el momento de la infección. ¿Okay? En estudios previos que se realizaron con el SARS del 2003, se observó que a mayor producción en un estado temprano de interferones, menor es el desarrollo de la enfermedad. ¿Okay? Estos estudios se realizaron en ratones y se les midían los niveles de interferón después de haber sido inoculados con SARS. En contrario, los ratones que expresaban, digamos, niveles altos de interferones, pero muchísimo más tardío, posinfección de SARS, desarrollaban la infección de una manera muchísimo más severa que los que habían producido los niveles de interferones altos desde un momento, digamos, inicial de la infección. Entonces, por consiguiente, podemos pensar que en la producción de interferones es importante tanto el momento que se presenta esos títulos altos de interferones, al igual que su concentración. ¿Ok?
para hacer, digamos, un frente correcto hacia el tipo de bloqueo del avance de la enfermedad. Otro punto importante que también ya se ha investigado anteriormente, digamos, con algunos de los primos de este SARS-CoV-2, es la relación que tiene en el ingreso de las células dendríticas, por ejemplo. Las células dendríticas son unas presentadoras de antígeno por excelencia, y para que esa célula sea activada, el ingreso debe hacerse mediante los receptores tipo TOL, ¿ok? Existe un pequeño cambio en una asparagina de la espícula del virus, el cual hace que sea capaz de interaccionar con los receptores de lectina, con lo cual la activación de la célula dendrítica no se hace correctamente, con lo cual ella no va a ir a activar a los linfocitos T, por consiguiente la inmunidad adaptativa no va a ser activada, ¿ok? Entonces, si la inmunidad adaptativa no es activada, el organismo va a identificar que la infección comenzó, digamos, como a propagarse muchísimo más y va a mandar una oleada grandísima en respuesta de la inmunidad innata. Por consiguiente, el estado inflamatorio va a ser muchísimo mayor que si, digamos, la respuesta adaptativa se presentara de una manera correcta, ¿ok? Entonces, este es un punto clave digamos, de bloqueo hacia la respuesta adaptativa. Por consiguiente, si la respuesta adaptativa no se genera correctamente, pues no hay producción de anticuerpos. Entonces queda el cuerpo desprotegido, digamos, de una de las luchas principales, ¿vale? Listo. Hemos llegado a un punto donde estamos hablando de, digamos, de toda esta mezcla de diversos factores, y aquí ya pasamos a factores propios de la respuesta inmunológica. Yo creo que para todos ha sido sonado la tormenta de citocinas, ¿ok? ¿Y qué es la tormenta de citocinas? Es la producción descontrolada de citocinas proinflamatorias, ¿ok? Quizás a causa de todos los factores que he ido nombrando, quizás a causa del no poder activar la respuesta adaptativa, quizás a causa de la progresión de la infección a causa de la inactivación del interferón. Aquí cabe resaltar también que estamos frente a una enfermedad nueva y cada vez la investigación que se hace, digamos, es mayor y se aporta. Por eso hay que ser muy prudentes en el momento de dar una afirmación, ¿no? Porque todo lo que estamos encontrando es muy nuevo. Entonces, por eso no podemos decir solamente por culpa de todos estos factores, no. Me tomo el atrevimiento de utilizar la palabra quizás, porque aunque se ha visto en otras enfermedades, aunque se ha visto quizás compromiso de toda esa tormenta de citoquinas en otras enfermedades virales, es cierto que todo lo que está pasando con el SARS-CoV-2 está, digamos, en estudio, ¿no? Pero sí es conocido toda la tormenta de citoquinas que se puede presentar en las enfermedades que cursan con una inflamación muy relevante, y lo que contribuye a esto es a que haya un mayor daño en el tejido. Si nosotros lo observamos, digamos, como sería dentro de cada uno de los estadios de la enfermedad, entonces tenemos, digamos, una zona en donde el individuo está correctamente, no hay ningún tipo de infección. Luego ya pasamos a un estado moderado. Perdona, ¿se escucha bien la presentación? Sí, señora. Ahí tiene el micrófono, Doc. Ok, perfecto. Entonces, si aquí ya hablamos y traspasamos, digamos, toda esta parte de la tormenta de citoquinas en los estadios de los cuales estamos hablando de la enfermedad, entonces estaríamos hablando que en la parte moderada es donde tendríamos, digamos, la mayor importancia de toda esta tormenta de citoquinas, de toda esta producción de citocinas proinflamatorias que van a contribuir a llamar muchísimas más células a la zona de la infección, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Estas células van a, en su caso, vuelvo y lo repito, degranular, ejercer su acción citolítica, citotóxica y hacer daño directo sobre el tejido, sin llegar a controlar por completo toda esa parte de la infección, ¿ok? Y si ya hablamos de un estadio severo, pues ya estamos hablando de un proceso, digamos, muchísimo más agresivo, y es donde la tormenta de citoquinas
digamos, tiene una relevancia el momento en que pierde el control, ¿no? Pierde el control de esa secreción, entonces se pierde totalmente la homeostasis entre las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿ok? Si esto lo traspasamos a esta imagen en donde está bien descrito todos los estadios de la infección, un estadio primario, en donde tendría gran relevancia la replicación viral. Entonces, digamos que aquí es donde podríamos encontrar los títulos de virus muchísimo más alto. Luego ya entraríamos al estadio 2, que es la fase pulmonar, en donde ya comenzamos a ver algún tipo de daño pulmonar. Comienza a disminuir la replicación viral y aumenta la respuesta inflamatoria. Y ya entraríamos al estadio 3, donde es la fase hiperinflamatoria, en donde podríamos encontrar que ya, digamos, no está delimitado ese daño solamente a la zona alveolar, al pulmón, sino ya podemos empezar a encontrar daños en otras zonas, y riñón, corazón, ¿vale? Y digamos que todo esto a causa de este proceso, de esa respuesta hiperinflamatoria tan exacerbada, ¿ok? Si ponemos y unimos las dos, podemos ver que en este momento es cuando en el estadio 2, en una fase moderada de COVID, es cuando comenzamos a ver una gran producción de esas citoquinas, y luego ya en el estadio 3, en una fase severa, donde está la fase hiperinflamatoria, ya vemos, digamos, esa tormenta de citoquinas totalmente descontrolada. ¿Okay? Listo. ¿Qué tenemos nosotros aquí en los hallazgos? ¿Cómo podemos hablar de hallazgos respecto al COVID que nos encontramos? Bueno, como lo hemos venido hablando principalmente, pues tenemos una elevación de los niveles de citoquinas proinflamatorias. Y posteriormente tenemos una linfopenia. Como lo comenté anteriormente, la linfopenia puede estar explicada en gran medida por ese efecto inflamatorio que hay, esa quimioatracción de células de linfocitos, porque la linfopenia se presenta a expensa de todas las poblaciones de linfocitos T, es decir, CD4, CD8 y natural killer, ¿vale? Veríamos que en este hallazgo, tanto las citoquinas proinflamatorias y esta linfopenia tienen alguna relevancia, ¿verdad? Porque la actuación de unas, la elevación de unas, contribuye a que estas células salgan de torrente sanguíneo, lleguen a zona de infección, y de esta manera es que se encuentra esa diferencia entre linfocitos y neutrófilos que se está observando en los pacientes que cursan con COVID. ¿Okay? Respecto a las citoquinas proinflamatorias, ¿qué tendríamos que resaltar? Y vuelvo y hago énfasis en la interleuquina 6. En enfermedades anteriores, enfermedades que cursan con inflamaciones principalmente, por ejemplo, estaríamos hablando de endometriosis, algunas enfermedades autoinmunes, se ha observado en experimentos hechos en cultivos celulares que niveles elevados de interleuquina 6 debilitan la función de los linfocitos T y las natural killer. Las natural killer tienen una forma de actuar y es directamente sobre la célula. Ellas generan granzimas y perforinas, lo que hace que la célula, digamos, se destruya, ¿verdad? Entonces, los niveles elevados de las interleuquinas 6 bloquean la producción, digamos, de estos dos puntos de respuesta de las células natural killer. Por consiguiente, la respuesta de las células natural killer queda totalmente disminuida o bloqueada. Entonces, si miramos esto y lo extrapolamos a los niveles de interleuquina 6 que encontramos en los pacientes con COVID-19, podremos pensar, y es una de las cosas que está en estudio, si en esta enfermedad pasa exactamente igual que lo mismo con todas las enfermedades inmunológicas que cursan con inflamación, perdón. Si lo extrapolamos a la teoría, ¿qué es lo que ocurre cuando hay altos niveles de interleuquina 6? Debemos encontrar que ese es uno de los puntos que está pasando, ¿okay? La inhibición de la actividad de las células natural killer. Por otro lado, esta linfopenia también se encuentra en estudio porque pues ya se sabe que la migración de estas células a la zona de la infección lo que contribuye es a esa linfopenia que se encuentra, pero también se ha visto que el virus puede ingresar a los linfocitos T. Aunque los linfocitos T no tengan el receptor AC2, se ha observado que pueden ingresar por el CD147 y generar una apoptosis, ¿ok?
vuelvo y lo remarco como posible apoptosis porque este es uno de los experimentos o es uno de los estudios que se encuentra en marcha para confirmar que realmente ese ingreso, que ya también se vio en el anterior SARS, ocurre con este SARS y que también es uno de los mecanismos que está ocasionando esta linfopenia a la destrucción generalizada de los linfocitos. ¿Ok? Digamos que eso sería los hallazgos. Si nosotros hablamos también en hallazgos en la parte de las inmunoglobulinas, este es un tema que está en estudio, puesto que todo sería de esperar que en todos los pacientes tendríamos que encontrar una alta proporción de IgGs, pues se ha visto, o lo que se tiene hasta el momento, lo que se reporta en las publicaciones hasta el momento, y es que hay algunos pacientes que no generan ese tipo de proporción, esa proporción necesaria de ese tipo de inmunoglobulinas. El por qué es lo que está en estudio, ¿ok? Pero el comportamiento que están siguiendo las inmunoglobulinas es el correcto. IgM, IgG, se ha visto también una alta producción de IgAs, quizás a causa, digamos, de toda la parte secretora, ¿no? Que tiene gran relevancia también en el momento de utilizar estos anticuerpos como tratamiento, que posteriormente lo vamos a ver. Listo. Aquí también quisiera comentar otro aspecto relevante, digamos, en la respuesta que se le está presentando o por qué es esta respuesta tan exacerbada en personas mayores. Hay unas características que están asociadas al envejecimiento que, digamos, que ya hacen como si esa persona cursara con una inmunosupresión, aunque no es una inmunosupresión descrita, pero sí es verdad que se ve una disminución en esa respuesta inmunológica. Si nosotros, digamos, miramos como teoría el comportamiento de las células y de las células inmunitarias, vemos que a medida que vamos envejeciendo, pues las células también van envejeciendo y se presenta una senescencia de células inmunitarias. Esta senescencia, ¿qué ocasiona? Entonces ocasiona que haya una disminución de la respuesta inmune frente a patógenos que ya eran conocidos. Entonces es por esto que en la edad, en la vejez, se pueden encontrar brotes de algunas infecciones que ya se tenían controlados, como la varicela zoster. ¿Okay? Por otro lado, también tenemos que los pacientes mayores presentan unos procesos inflamatorios alterados. En estos pacientes, los macrófagos tisulares y algunos monocitos generan una activación mayor. Es decir, son más sensibles a, digamos, a estímulos, ¿vale? Que los de una persona joven no lo son, por consiguiente producen sustancias proinflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 1, sin haber, digamos, un tipo de infección. Con lo cual, estas personas pueden tener zonas inflamatorias que alteran totalmente el funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque es como si estuviera un proceso activo allí. ¿Sí? Me hago entender esta parte de, digamos, de la activación funcional que se presenta en estas personas de células como macrófagos y monocitos. Otro punto importante a destacar aquí y es la menor capacidad de responder a antígenos nuevos. Esto se da principalmente por el timo. Si recordamos, el timo es un órgano primario del sistema inmunológico. Allí ocurre la maduración y diferenciación de linfocitos T, principalmente en la niñez y en la pubertad. Si nos fijamos en esta gráfica que tengo aquí, vemos a medida que vamos creciendo, el timo va disminuyendo de tamaño. Tiene su mayor actividad hacia la pubertad, cuando somos niños, y en la pubertad es cuando digamos que está muchísimo más activo, quizás a todo el reconocimiento que se está dando en ese momento, ¿ok? Cuando ya estamos sobre más o menos unos 60 años, la actividad que se presenta en este órgano es mínima. A medida que vamos envejeciendo, hay un recambio celular, entonces las células corticales y medulares se recambian principalmente por células grasas. Y la actividad del timo prácticamente es casi nula. Se puede presentar algún tipo de actividad allí, pero es muchísimo menor, quizás hacia un 10-15% de la actividad que se presenta, digamos, en condiciones
de activación mayor de este órgano, ¿ok? Entonces, quizás este también, digamos, es uno de los mecanismos que está descrito en otro tipo de enfermedades o descritos en la disminución de la respuesta inmunológica en personas mayores y que se está estudiando la relevancia que tiene en la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, hay un artículo muy nuevo de la semana pasada que habla acerca de la senescencia de las células inmunitarias podría llegar a tener alguna protección frente a esa tormenta de citoquinas, ¿vale? De hecho, los autores describen como que necesitan más estudios, pero plantean como esa disminución en la actividad de esas células contribuye a que no haya tanta producción de citoquinas proinflamatorias y quizás pueda haber algún tipo de protección. Pero, vuelvo y repito, como todo es nuevo y cada semana sale una publicación nueva que nos ayuda a esclarecer un poco más todo esto, necesitaríamos esperar la resolución de este estudio, que me parece supremamente interesante, y saber si realmente existe algún tipo de protección y quizás es la mezcla de todos estos factores lo que contribuye a que de pronto en estas personas, en esta edad, tenga una severidad muchísimo mayor la infección por COVID, ¿ok? Pero sin embargo, fisiológicamente, lo que ocurre con el sistema inmunológico es esto, ¿ok? Listo. Aquí hay otro punto que quisiera resaltar frente a lo que ocurre con el COVID-19 y el sistema inmunitario. Para todos es sabido y para todos es, yo creo que lo hemos escuchado a través de toda nuestra vida, que estresarnos, tener ansiedad y depresión altera nuestra salud, ¿vale? En la actualidad, con esta pandemia, les quise poner aquí varios papers, varios reportes de la literatura, de toda la investigación que se está realizando en la salud mental, simplemente con la parte del aislamiento, con los nervios que produce la enfermedad, con, digamos, la ansiedad que sufren las personas al no saber qué va a pasar más allá, si el trabajo, la parte económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muchísima la información que hay y es mucha la información que también se encuentra referente a otras infecciones y referente a otros procesos que comprometen directamente esos procesos naturales, como, digamos, es la respuesta al estrés, ¿ok? Pero ¿cómo se une esto con nuestro sistema inmunitario? ¿Por qué es tan importante, digamos, todo lo que estamos viendo que ocurre con la salud mental y el sistema inmunitario? Investigaciones previas ya han demostrado que los procesos crónicos de estrés, ansiedad y depresión deterioran la respuesta inmunológica. ¿Cómo la deterioran? Por un lado, afectan directamente la respuesta celular y la respuesta humoral. ¿Ok? Recordemos que la respuesta humoral es básica, digamos que estaríamos hablando de una respuesta TH2, linfocitos B, interleuquina 4 y producción de anticuerpos, ¿verdad? Y si estamos hablando de una respuesta celular, estamos hablando de una respuesta CD4, CD8, ¿ok? Entonces, ¿qué hace directamente el estrés, ansiedad y depresión? Bloquean estas respuestas. ¿Cómo se presentan? Quizás en ocasiones desde una manera de hiperactividad y en otras ocasiones como una depresión del sistema inmunitario, ¿vale? Otro punto importante, que digamos que es uno de los que tiene mayor relevancia, es que una persona bajo estas condiciones en un estado crónico, es decir, un estado que lleve ya, digamos que lo prolongue a lo largo del tiempo, segrega grandes cantidades de citocinas proinflamatorias, ¿ok? Por consiguiente, se observa que la actividad de las células natural killer en estas personas es disminuida. Si recordamos lo que yo estaba explicando hace un momento referente a las citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, la interleuquina 6 y cómo inactiva esta respuesta, pues tendría, digamos, una lógica, ¿no?, entre todo lo que podemos encontrar. Entonces es por esto que es supremamente importante el manejo que le hagamos a nuestra salud mental y a nuestra salud emocional en estos momentos. Sí es cierto que todo lo que está ocurriendo
yo creo que en la población en general nos puede generar algún tipo de ansiedad. Lo importante es controlarla, lo importante es mantener unos hábitos saludables para poder contrarrestar la producción de estas sustancias que son, digamos, tan agresivas para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, que en este momento, digamos, necesitamos que esté de la mejor manera. ¿Qué podemos hacer para contribuir a esto? Esto va de la mano también de la alimentación. Aparte que hagamos, digamos, nuestras actividades diarias que contribuyan a la eliminación de este tipo de sensaciones, no sé, cada día 1 hora para nosotros mismos, deporte, bloquear tantas noticias, bueno, cada persona tiene su forma, digamos, de salir de estos estados, ¿no? Hay personas que les encanta leer, ver una película, cocinar, limpiar la casa, etcétera, etcétera. Es supremamente importante lograr bloquear, digamos, la producción de todo esto. Por otro lado, como lo comenté hace un momento, la alimentación va de la mano con esto. El sistema inmunitario necesita nutrientes, todos hemos escuchado si necesitas comer vitamina B12, ácido fólico, zinc, necesitas la vitamina D, o sea, necesitamos el sol, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para generar células del sistema inmunitario, para generar leucocitos, necesitamos la vitamina B12, necesitamos el ácido fólico. Para que nuestras mucosas, que son parte importante de la respuesta inmune innata, estén digamos, en una condición adecuada, necesitamos cantidades de zinc, ¿ok? Para el buen funcionamiento de nuestros huesos necesitamos vitamina D, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que al igual que cuando hablamos de la mezcla de los factores, no es uno solo, el bienestar del sistema inmunitario tampoco repercute en una sola medida, ¿ok? Siempre tienen que ir las medidas conjuntas. Manejar nuestra parte emocional y a su vez una correcta alimentación junto con el ejercicio, junto con un sueño reparador. Es supremamente importante el sueño reparador, que logremos dormir las horas necesarias y que en esas horas que durmamos realmente sintamos que habemos descansado, ¿ok? Porque eso es lo que, digamos, que preserva, eso es lo que contribuye a que nuestro sistema inmunitario esté en las condiciones óptimas para hacerle frente a esta infección. No quiere decir que si yo, digamos, tomo vitamina C, que si yo como buen pescado, que si yo tomo muchas frutas, nunca me voy a enfermar. No quiere decir eso. Quiere decir que nuestro sistema inmunitario va a estar de una mejor manera. Si no estoy estresado, nuestras células inmunitarias, nuestros órganos inmunitarios van a poder, digamos, hacer un frente muchísimo mayor a ese tipo de infección. ¿Ok? Entonces, digamos que en este caso es de vital importancia todas las medidas que tengamos. Es un momento para abrazar más, decir más te quiero, estar más con las personas que queremos, así sea a través de la distancia, y que las personas que necesiten ayuda para poder manejar estas situaciones la busquen. Porque realmente no es solamente una cosa que decimos, hace parte solamente a la parte mental, no, es un todo, nuestro organismo es un todo. Y una respuesta que se presenta en un sistema repercute directamente en otro sistema. Entonces, ahora es el momento realmente de querernos, de consentirnos y de buscar, digamos, una solución para bloquear quizás todo esto que se puede llegar a presentar. ¿Ok? Hasta aquí, digamos, una parte grande de lo que podríamos encontrar referente a respuestas, a alteraciones de la respuesta inmunitaria. Ahora me gustaría conversar un poco respecto a la inmunoterapia. La inmunoterapia es una terapia biológica que se utiliza principalmente para potencializar la respuesta del sistema inmunitario, ¿verdad? En la inmunoterapia nosotros utilizamos sustancias producidas por el sistema inmunológico, cuando por ejemplo se hace una plasmaféresis y se utilizan los anticuerpos neutralizantes de pacientes que ya han sido curados y se ponen en pacientes enfermos, o de sustancias que son producidas en el laboratorio, como por ejemplo si estamos hablando de anticuerpos monoclonales, ¿ok? Anticuerpos monoclonales, recordar que son anticuerpos de un solo clon, linfocitos, ¿vale? Van a ser producidos en laboratorio, digamos, a partir de un animal que ha sido expuesto a un tipo de infección, se extraen del vaso, se hace en laboratorio algún tipo de experimentos, se unen con polinglicol
y se generan, digamos, como respuesta hacia algo específico, ¿ok? Por eso, digamos que son tratamientos que se utilizan muchísimo en cáncer, ¿vale? Específicos contra algo en concreto. ¿Listo? Con esta figura, me pareció, es un artículo muy interesante, es un artículo también muy nuevo, en donde ellos están discutiendo toda la importancia que puede llegar a tener la inmunoterapia en la enfermedad por SARS-CoV-2. ¿Ok? Existen diferentes puntos en donde esos anticuerpos, tanto anticuerpos monoclonales, anticuerpos neutralizantes, pueden llegar a ejercer su actividad. ¿Ok? Desde el bloqueo de la entrada del virus a la célula hasta el bloqueo de las citoquinas proinflamatorias que tanto daño van a hacer en la tormenta de citoquinas, en esta respuesta. Listo. Algo que se está sonando mucho y algo que se está utilizando mucho, algo que ha sido publicado recientemente, es la relevancia que pueden llegar a tener esos anticuerpos neutralizantes en la infección. ¿Cómo se obtienen esos anticuerpos neutralizantes? Entonces, una persona que ha sufrido de COVID, ha sido recuperada, pues se hace una extracción, se hace toda la plasmaféresis y se le transfieren, aparte de los anticuerpos, diferentes tipos de sustancias que también son producidas por el sistema inmunológico, que también van a viajar en ese momento y que van a potencializar la respuesta inmune. Principalmente, dependiendo del tiempo en que ha pasado, digamos, la infección, estaríamos hablando de IgGs, ¿ok? Inmunoglobulinas G. Pero también se ha visto que existe una gran proporción de inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas A, que son, como lo digo, vitales para las infecciones a mucosas. Dependiendo del tiempo que ha transcurrido, dependiendo del tiempo que ha sido generado, digamos, en este paciente, se puede encontrar una concentración mayor o menor de esas inmunoglobulinas G. Aún está en estudio porque se ha encontrado que hay pacientes que no generan este tipo de anticuerpos. ¿Okay? Entonces, esto es, digamos, uno de los puntos más claves que se quiere esclarecer. Quizás no los podamos hacer a un tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque necesitamos la muestra de muchísimos pacientes y observar el comportamiento. ¿Qué es lo que pasa hasta el momento? Hasta el momento se reportan estudios con unas Ns muy pequeñas, 20 pacientes, 30 pacientes, 60 pacientes, ¿vale? Pero son poblaciones muy limitadas, para las cuales ver el comportamiento normal de estas inmunoglobulinas es muy difícil porque se necesita una gran cantidad de gente y poder esclarecer por qué en algunas ocasiones esa seroconversión no se ha presentado, ¿ok? Se discutía también que quizás podría tener algún efecto, alguna relevancia en las técnicas con las cuales se estaba haciendo este diagnóstico, porque en muchas ocasiones se estaban utilizando las pruebas rápidas, las cuales, si bien son específicas, su sensibilidad es muchísimo menor. Entonces podría ser que el título de detección, el punto en el que detecta, no fuera el óptimo, pero sí que hubiera secreción de este tipo de anticuerpos. Entonces, pues, vuelvo y repito, digamos que es uno de los puntos que más estamos esperando de comportamiento generalizado y pues esperamos que aunque el tiempo tarde, pues no sea mucho para poder entender realmente el comportamiento de estas inmunoglobulinas. Entonces, lo que se pretende con esos anticuerpos neutralizantes es bloquear principalmente el ingreso de la unión del virus al receptor y pues bloquear el ingreso a la célula. ¿Okay? Digamos que esto es por lo que más se está apuntando con este tipo de tratamientos. Se ha visto una respuesta muy buena frente a la infección y es lo que, digamos, uno de los puntos que está en mayor estudio. ¿Okay? Otro punto clave en la inmunoterapia, otro punto que también tendríamos que detallar un poco más, son todos los inhibidores para las citoquinas más relevantes en esta respuesta inmune. Entonces, si estamos hablando principalmente de la interleuquina 6, que digamos que es un blanco principal en esta lucha contra esta tormenta de citoquinas, pues ya que vemos que aparte de ser una citoquina proinflamatoria por excelencia, ella tiene una relación directa con los linfocitos T y con las células natural killer, inactivándolas y de esta manera pues dejando más desprotegido al paciente. ¿Okay? Existen estos tipos de
de medicamentos, son anticuerpos monoclonales que han sido diseñados principalmente para bloquear la interleuquina y no permitir que ella ingrese a las células. También se puede bloquear el receptor de la interleuquina 6. Lo que pasa es que los experimentos para estos han demostrado que los efectos secundarios que se pueden presentar no son los mejores y por eso está en estudio y en aprobación si ese tratamiento para bloquear el receptor se podría llegar a también a utilizar. En Europa estos tratamientos están siendo muy utilizados, sobre todo en el momento de la fase 2, o inician en la fase 2 de la enfermedad, para bloquear esa parte severa, ¿no? Para limitar un poco esa tormenta de citoquinas y todo ese daño que se puede llegar a presentar. También tenemos para bloquear la interleuquina 1, que como vimos es supremamente importante en esa parte local. Anakinra es uno de los que se utiliza. Y los inhibidores de JAK que están en estudio, porque pues bien, se han utilizado en otro tipo de enfermedades. Si recordamos dónde se encuentran JAK quinasas y toda la cascada de señalización que hace, entonces tendríamos que hablar que la interleuquina 6 puede empezar por JAK quinasa 2, pero hay otro tipo de sustancias que también necesitan la señalización de este tipo de moléculas. Entonces, el momento de bloquear, por ejemplo en este caso JAK2, no solamente estaríamos bloqueando la unión de la interleuquina 6 y el ingreso de la interleuquina 6, sino que también estaríamos bloqueando otro tipo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celulares o para otros tipos de procesos. Entonces, digamos que se postula como un tratamiento ya en un momento de, digamos, de necesidad muchísimo mayor y está también en estudios, digamos, muchísimos mayores para que pueda llegar a ser aprobado. Aquí, digamos, para finalizar, mostrarles un poco cómo sería, digamos, toda esta parte de la utilización de esta inmunoterapia en los estadios de la enfermedad. También hacer una invitación en esta zona, en esta parte, para todas las personas que les gusta la investigación, para todas las personas que quieren seguir en este camino de investigación que realmente es muy, muy bonito, y que veamos dentro de todo lo malo que puede llegar a traer esta pandemia y de todo lo malo que puede llegar a traer la enfermedad COVID-19, pues también veamos oportunidades para hacer cosas un poco más allá, ¿no? Y quizás en investigación es como una puerta de entrada a muchísimas cosas, desde el momento de estudiar la salud mental que se puede presentar a causa de una noticia, hasta el desarrollo de nuevos fármacos, hasta el desarrollo y el entendimiento de muchísimos procesos que pueden generarse dentro del organismo. Y ese es el caso, digamos, de lograr evidenciar cuál es el punto en concreto para generar este tipo de tratamientos. Entonces, si nosotros nos volvemos a basar en la imagen anterior y volvemos a recordar el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, y hablamos en el estadio 1, quizás hasta la mitad del estadio 2 estaríamos hablando de la parte de la infección, ese proceso infeccioso muchísimo mayor, ¿vale? Aparte de la replicación viral, digamos, todo lo que conlleva ese punto clave. Y posteriormente, ya a partir del estadio 2, volvemos a retomar esta parte inflamatoria y quizás, aunque solapemos un poco esa parte inflamatoria, pero también podríamos encontrar algo de replicación viral, algo del proceso infeccioso, ¿ok? Entonces, ¿dónde se postulan este tipo de tratamientos de una manera muchísimo, digamos, más acentuada? Quizás en este punto de la enfermedad, ¿ok? Entonces, quizás aquí lo que más se habla de la inmunoterapia, pues es utilizar ese tipo de anticuerpos monoclonales para bloquear este tipo de respuestas de interleuquina 6, así evitar que debilite la citotoxicidad de las células del sistema inmunitario y no permitir que llegue hasta un estado de hiperinflamación, ¿ok? Se ha postulado también y se ha hecho algún tipo de, digamos, de mención de poder hacer el tratamiento o utilizar la inmunoterapia desde estadios tempranos. Pero ¿qué pasa? Esto lleva a que se inactive también la respuesta inmunológica que es necesaria. Entonces, está en controversia y está en estudio, digamos, en qué pacientes, si estamos hablando de pacientes con
con algún tipo de enfermedad que sea necesario que realmente llegue a bloquearse o no, o por consiguiente el momento clave es simplemente en el momento en que se da esa tormenta, en que se inicia esa tormenta de citocinas y es donde se puede llegar a bloquear gran parte de esa infección. Recordar también que dentro de la inmunoterapia también podemos encontrar los tratamientos con interferón, principalmente interferón gamma. Bueno, también se utiliza interferones tipo 1, alfa y beta, pero se da, digamos, un tratamiento muchísimo más, es más utilizado el interferón gamma. ¿Ok? El interferón gamma, aunque tiene una actividad viral muchísimo menor que los interferones tipo alfa y beta, tipo 1, es verdad que su efecto inflamatorio o su efecto, digamos, proinflamatorio es muchísimo menor, ¿ok? Entonces, también estimula las células natural killer. Cuando se hace tratamiento con interferón gamma, también se quiere potencializar la activación de las células natural killer. Entonces, digamos que es uno de los tratamientos que también se está utilizando, ¿ok? Y con esto, pues, terminar esta parte de inmunología de SARS-CoV-2. Gracias por la atención prestada y pues quedo abierta para las preguntas. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Entonces, para el manejo de las preguntas, por favor, nos escriben en el chat y yo le leo a la doctora las preguntas. Dejo de compartir, ¿vale? Para poder, o no sé si dejar la presentación. Como quieras, Doc. Bueno, si quieres dejar de compartir, si se llega a necesitar la ponemos, pero así yo puedo retomar un poco la conversación porque si no quedo fuera un poco. Hola. Bueno, Doc, acá hay una pregunta. Nos dicen cuál sería la diferencia entre apoptosis y piroptosis. Vale, los dos son procesos de muerte celular programada, ¿ok? La apoptosis es menos inflamatoria, digamos que tiene esa condición de ese inflasoma muchísimo menor que la piroptosis, ¿ok? También existen algunas características diferentes en cuanto a la organización que se presenta dentro de la célula cuando entran estos procesos. Por ejemplo, en la piroptosis el DNA queda compactado. En la apoptosis quizás existe una ruptura mayor. En la piroptosis existen poros que se generan en las membranas, en la apoptosis no. Se describe también que este proceso está mediado principalmente por la caspasa 1. En la apoptosis se ve que tenemos diferentes tipos de caspasas, ¿no? Digamos que, aunque también en la piroptosis actúa la 3, pero tenemos, digamos, una relevancia muchísimo mayor o está mediada en mayor medida por la caspasa tipo 1. Entonces las dos son mecanismos de muerte celular programada, al igual que, por ejemplo, si hablamos de una célula que entra en necrosis, pero varían de diferente manera, ¿no? Y principalmente, digamos que una de las cosas que nos interesa muchísimo y por ejemplo, en SARS-CoV-2 es la producción de estas sustancias tan proinflamatorias, principalmente interleuquina 1B. Gracias, Doc. Nos preguntan acerca del timo y su asociación con la respuesta inmune en las personas mayores, si nos podrías ampliar este tópico. Vale, o sea, ¿de qué manera, no sé, qué parte? Ok, bueno, decirles, no sé qué parte más podríamos llegar a comentar. Bueno, recordar, volvemos un poco, el timo, pues bueno, hacer un órgano primario, digamos que tiene su mayor relevancia en esta maduración, ¿ok? Y en esta diferenciación. Nosotros cuando estamos hablando, los linfocitos, al igual que las células dendríticas, ellos están en estados, están en estado inmaduro, los linfocitos están vírgenes, ¿no? Son naif, ellos no han sido, digamos, programados con ningún tipo de antígeno para que se genere su activación. Entonces, en el timo, cuando nosotros somos niños y pues toda la adolescencia, la pubertad, la adolescencia, es donde se presenta en mayor medida esta maduración
de estas células para que, digamos, salgan y reconozcan todo el tipo de antígenos a los cuales han sido como diferenciados, ¿no? Han sido expuestos. Entonces, en el momento en que vamos creciendo, él va disminuyendo. No sé si recuerdan dónde se encuentra ubicado el timo en esta zona de aquí, ¿vale? Ese órgano va disminuyendo su tamaño, ¿ok? El timo, cuando nacemos, ya ha sido formado totalmente, se empieza a formar más o menos a partir, bueno, ya lo tenemos formado a partir del sexto mes de gestación, y cuando nacemos es completamente funcional, ¿vale? Y a medida que vamos creciendo eso, aparte que el tamaño va disminuyendo, las células que hay dentro de él, donde se generan este tipo de células y donde se dan este tipo de presentaciones, son las que van cambiando. Entonces, las células corticales y medulares, que son donde se genera, donde se dan estos procesos, ellas comienzan a disminuir también en cantidad, ¿ok? Y por el contrario, las células grasas comienzan a aumentarse muchísimo más en este órgano. Por consiguiente, es como si hubiera un recambio, una especie de fibrosis dentro de este órgano y ya la funcionalidad no fuera correcta. No quiere decir que eso es algo mal, eso es algo fisiológico, es algo que va pasando en todas las personas, ¿ok? Y se presenta una presentación allí, se presenta una activación muchísimo menor. Puede haber en la vejez, hay algún tipo de actividad, pero es muchísimo menor que la que podemos encontrar tanto en niños como en adolescentes. No sé digamos, qué otro punto o qué otra duda se presenten respecto a eso. Aquí leo en el chat que dice sobre lo que dijiste, recordar su relevancia, se refieren al timo. Espero haber aclarado un poco esta parte esta duda que quedaba sobre el timo. Doc, nos preguntan qué cambio conformacional haría el SARS-CoV-2 para ingresar por el receptor de lectina. El cambio conformacional que hace es una especie de mutación de una asparagina que hace en su espícula, ¿vale? Es allí un punto claro que cambia y al cambiarlo, ¿vale? O sea, al haber esa mutación, es capaz de tener una secuencia diferente para poderse unir a los receptores de lectina. Gracias, Doc. Nos preguntan, dame un segundo, ¿se puede hablar que la infección genera una memoria inmunológica que impida la reinfección? Y si hay reinfección, ¿esta sería leve o puede llegar a ser más grave que la primera infección? Ese es uno de los temas que está en estudio, ¿vale? En principio, si nosotros generamos una memoria inmunológica, podría llegar a una reinfección, pero tendría que ser muchísimo más leve, inclusive ser prácticamente casi asintomática, dependiendo cómo fuera la respuesta. ¿Qué se ha observado con este SARS-CoV-2? Se han observado algunos pacientes con reinfección, ¿ok? Y se han observado algunos pacientes con niveles víricos altos después de una reinfección. Por consiguiente, no se sabe la memoria inmunológica que se está generando, de qué manera se está generando. Se especula que quizás se vio con el SARS anterior que esta memoria inmunológica podía ser de 2 años quizás. El problema es que como aún no tenemos un brote de SARS-CoV-2, salvo aquellas personas limitadas que se han reinfectado, ¿vale? Y no es una gran proporción de la población. Entonces ese estudio de cuánto puede llegar a durar esta memoria inmunológica está descubierto, digámoslo así, ¿no? Está en estudio como tal, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no se sabe exactamente qué tipo de protección nos están generando. Repito, digamos, una parte que dije respecto a las inmunoglobulinas, se sabe que pues a mayor tiempo que ha pasado este tipo de infección, tendríamos que tener unos títulos muchísimo más altos de IgGs, ¿ok? Pero se ha encontrado que no en todos los pacientes es así. Entonces, por consiguiente, no se puede hablar de qué tan fuerte es ese tipo de memoria inmunológica, qué tan fuerte es ese tipo de respuesta después de o en una reinfección, ¿ok? Es lo que se está en estudio en Europa, en España concretamente.
se está haciendo un experimento o una investigación muy importante con plasma de pacientes que han superado y algunos que han sido reflectados precisamente para poder hallar todo el comportamiento de las inmunoglobulinas. Este sería un punto súper importante que deberíamos, yo creo que hacer todos los países para poder esclarecer un poco cómo es ese comportamiento y cómo será esta protección que tendremos. No todas las infecciones te dan protección, siempre hay unas que son muchísimo más cortas, unas que son muchísimo más fuertes que otras. Entonces, lo que se espera como teoría de funcionamiento del sistema inmunológico es que si hay una reinfección, los síntomas fueran leves, casi prácticamente sin sintomatología, y la actuación del sistema inmunitario fuera muchísimo más alto, o lo que se esperaría es que no hubiera, digamos, una reinfección, que no llegáramos a tener ese punto de diagnóstico. Pero estamos en estudio de eso. Gracias, Doc. ¿Cuál es la influencia de la presencia exagerada de tejido adiposo en el proceso inmunológico frente al SARS-CoV-2? ¿En el timo o en general? Si es en general, sabemos que puede existir un tipo de es como si habláramos de un proceso de inmunosupresión, ¿sí? Porque el recambio que puede existir por esta parte exagerada de tejido adiposo puede bloquear muchísimas zonas en donde existe células del sistema inmunológico que son necesarias para que se genere una activación generalizada y un bloqueo. Entonces, si estamos hablando general, podríamos bloquear en gran medida la activación de zonas importantes para la respuesta inmunológica. Gracias, Doc. Sí. Nos preguntan si hay evidencia sobre el uso de colchicina en SARS-CoV-2. ¿El uso de qué, perdona? Colchicina. Colchicina no lo desconozco. Desconozco totalmente si hay algún tipo de evidencia del uso de este medicamento. Vale. ¿La reinfección podría estar ligada a una mutación del virus? Podría ser. Aunque aquí no se ha hablado tanto digamos, con este SARS no se ha hablado de serotipos como tal, ¿vale? Para que sean cambios. Sí que se ha hablado, y bueno, también se ha descrito que es un virus bastante estable, pero sí que se han descrito muchísimos cambios, ¿no? Que se atribuyen a mutaciones dentro de él. Y quizás algunas de esas mutaciones, sobre todo en los puntos de entrada a las células, podrían contribuir a que haya un tipo de reinfección, inclusive algún punto de mutación en las proteínas que interactúan con el sistema inmunológico para que logre bloquear y haya aún reinfección mayor. Entonces sí está muy relacionado. Y es lo que también se espera esclarecer, si existe o no existe este tipo de cambios y mutaciones en este virus. Gracias, Doc. Nos preguntan si los pacientes con comorbilidades son afectados mayormente por el SARS-CoV-2, también por motivos inmunológicos. Sí, porque, bueno, se sabe claramente que cuando una persona tiene una enfermedad de base, no en todas, pero en una gran mayoría, tiene relación directa con el sistema inmunológico, como normalmente inmunosuprimiendo, ¿ok? A esto se le suma que las medicinas tomadas por muchos pacientes para contrarrestar estas enfermedades o estas patologías de base tienen un efecto directo sobre las células del sistema inmunitario. Entonces, por eso es que se ve que en las personas, y por eso digamos que son, factores de riesgo, ¿no? Para llegar a tener una fase severa de la infección, es tener patologías de base que comprometan directamente la respuesta inmunológica y sí, es por esto que las enfermedades de base son tan nombradas como factores de riesgo. Doc, ¿el HLA podría estar asociado con la severidad de la infección? Sí, las mutaciones en HLA. Si nosotros pensamos en el HLA es totalmente cambiante en todas las personas, ¿no? Y si nosotros hablamos, por ejemplo, cuando tenemos que revisar trasplantes, ¿no? Estamos basando en la heterogeneidad que puede llegar a tener el HLA. Entonces, también está descrito en enfermedades anteriores y en enfermedades, digamos, de otro índice vírico, los cambios en el HLA pueden dar una predisposición genética
a que las personas sean mucho más susceptibles o no a tipos de infecciones. Entonces el HLA siempre está, digamos, involucrado en estos cambios de susceptibilidades, quizás, a poder padecer algún tipo de infecciones a causa de su variabilidad genética que se presenta. Gracias, Doc. ¿Se puede asociar la expresión de la enfermedad de Kawasaki en los niños y las niñas por los casos presentados en estos días a razón del COVID-19? Pues no sabría decirte exactamente, pero quizás si lo pensamos como teoría, podríamos tener una relación mucho más directa entre estos niños con el caso de COVID, porque si revisamos, digamos, lo que puede llegar a generar o la protección que pueden llegar a tener los niños, que seguramente es uno de los puntos que está también en estudio con los niños que han sido curados, ¿no? Podríamos llegar a pensar que este tipo de la población estaría muchísimo más susceptible y podría ser índice de los casos que se han llegado a presentar. Por eso vuelvo y repito, aunque este tipo de enfermedades traigan muchísimos problemas, en cuanto a la investigación, en cuanto a la parte médica, en cuanto a todo lo que se puede hacer en salud, es grandísimo, grandioso, o sea, es como verlo, todas esas investigaciones y todas esas asociaciones que inclusive muchas veces se pueden hacer de forma epidemiológica, es grandioso, ¿no? Es encontrar como todo eso para poderlo hacer, para poder establecer esos puntos de relación entre unas y otras cosas. Pero por teoría de lo que nosotros estaríamos hablando, sí podríamos encontrar algún tipo de relación. Doc, ¿uno podría llegar a pensar algún tipo de inmunidad cruzada con los otros tipos de coronavirus versus el SARS-CoV-2 o cómo se hace este tipo de relación? Inmunidad cruzada, a ver, pues se supone que al compartirse parte del genoma, ¿ok? Se podría dar algún tipo de inmunidad cruzada, ¿no? Si, digamos, la parte de memoria se genera hacia algún tipo de parte compartida. De hecho, algunas de las teorías de vacunas se están generando contra coronavirus en general, ¿no? O sea, se está generando con partes que puedan llegar a ser compartidas y de esta manera tengamos ese parte de inmunidad cruzada. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hasta que nosotros no conozcamos, digamos, o no se haga un estudio generalizado, uno, con personas que han padecido las otras enfermedades por coronavirus y este nuevo brote, no sabremos si realmente existe algún tipo de protección o no contra uno u otro, ¿ok? Pero en principio, si estamos hablando de zonas compartidas y zonas que estimulan inmunogenicidad, podría darse algún tipo de memoria compartida. En cuanto al tratamiento, ¿cuál es el futuro que creerías nos espera? Podríamos pensar en que una terapia de anticuerpos por plasma sea útil, si una vacuna pueda ser el abordaje aproximado, o cuál consideras tú que sea. A ver, en principio yo pienso que el abordaje correcto podría ser una mezcla de varios tipos de tratamientos. Inicialmente, pues recordar que la vacuna lo que nos genera son memoria inmunológica, o sea, cuando nosotros nos vacunamos, nosotros estamos dándole a nuestro organismo memoria inmunológica para que al momento en que nos enfrentemos a esa enfermedad como tal, seamos capaces de luchar contra ella, ¿no? Entonces, digamos que la vacuna sería un primer punto de partida para tener esa protección. Luego ya cuando una persona está enferma, consideraría importante actuar inicialmente contra la replicación viral y posteriormente contra el ataque directo a toda la respuesta inflamatoria. Entonces, yo consideraría que quizás, dependiendo también el estadio en que la persona llegue, ¿okay?, o ingrese a los sistemas de salud o el momento en que sea diagnosticado, podría darse una u otra terapia o quizás las dos en conjunto, ¿okay?, bloqueando toda esa replicación viral al inicio y posteriormente, para no llegar a esa tormenta de citoquinas, para no llegar a esa fase de hiperinflamación, utilizando algún tipo de anticuerpos monoclonales para bloquear directamente esa respuesta inmunológica. Entonces, lo que pasa es que si ustedes se fijaron en la última diapositiva, en esa diapositiva había bastante de todos los tratamientos que se han ido probando, ¿no? Y que se han ido haciendo, digamos, investigación porque se veía que tenía algún tipo de relación.
Entonces es importante aquí resaltar que todo necesita un tiempo de estudio, ¿ok? Que puede que en un experimento previo muy controlado se haya visto que tenía alguna acción, por ejemplo, si estamos hablando de los antimaláricos, ¿vale? Pero los efectos secundarios que estaban generando eran muy, muy altos. Por tal motivo, no es un tratamiento que estuviera totalmente, digamos, avalado para toda la población, ¿ok? Entonces, por mi parte, llegaría a pensar que bloquear la replicación viral es supremamente importante para que el organismo logre, digamos, hacer frente a con lo que tiene ahí, y luego, en caso de que vaya un poco más allá, el bloqueo de toda esa tormenta de citoquinas y, ¿por qué no?, eliminarla antes de que llegue a ese punto. Bueno, Doc, eso sería todo por el momento. Te extendemos de nuevo nuestro agradecimiento en nombre de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la UPTC, y bueno, que fue un espacio realmente interesante, y te agradecemos profundamente el tiempo y el espacio que nos dedicaste. No, muchísimo. Nuevamente yo agradecer a ustedes por la invitación y la oportunidad de compartir este espacio con todas las personas que están conectadas y con todos ustedes. Para mí, pues es un placer realmente estar aquí, y bueno, pues espero que más adelante en algún momento nos volvamos a encontrar, y bueno, desearles también a todos muy buena tarde, y a ustedes nuevamente muchas gracias. Claro que sí, Doc, que así sea. Muchas gracias. Las personas que se encuentran inscritas en el curso, por favor, escribir su nombre completo y su asociación o sociedad científica. Muchísimas gracias y nos vemos mañana, 9 de la mañana, hora Colombia.